Buenas, bienvenidos a otra sesión de Ciencia y Creación. El día de hoy veremos el tema de selección natural y para ello vamos a basarnos en algunas de las observaciones que se han hecho también a nivel de selección artificial. Veamos. Comencemos por dar respuesta a esta pregunta. Dice, ¿los hallazgos de la selección artificial son una comprobación de que la selección natural es el mecanismo por el cual evolucionan las especies? Entonces, lo primero que tenemos que revisar es la propuesta que hace Darwin respecto a este tema. Lo primero que él plantea es que las especies no son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que han aparecido nuevas especies en el transcurso de la historia de la Tierra y que en ese proceso natural se logran obtener muchos descendientes que poseen diversas modificaciones. En este caso, mire esta foto. Los colores, las variedades que hay dentro de una especie. Entonces, las especies tienen ese tipo de posibilidades. La segunda proposición es respecto a los antecesores comunes. Dice, todos los seres vivos descendieron de un número muy pequeño de antecesores comunes, quizá de un solo antecesor, y tal vez aquí plantea una posible bacteria o algún tipo de microorganismo microscópico que es el antecesor a todas las especies. La tercera proposición de Darwin habla de la supervivencia de los más aptos. Dice que todo este vasto proceso fue conducido por la selección natural y se basa en la supervivencia de los más aptos. Recuerden la diferencia que hacíamos anteriormente entre los autores, ya que en un inicio se habló de los más fuertes. Pero la teoría se reformó y se habla de los aptos, no necesariamente los más fuertes, sino los más aptos. Entonces, una vez repasadas estas premisas iniciales de Darwin, que de hecho también fue criador de palomas, de ganado, él lo que hizo fue observar todo ese proceso que hace el hombre, conocido como selección artificial. Y no solo él, sino otros autores también lo que hicieron fue revisar cómo sucede en esos cambios guiados por el hombre y tratar de trasladar muchos de esos conceptos a lo que sucedería de forma natural en la evolución de las especies. ¿Pero qué es esa selección artificial? Son cruces, ¿cierto? Y modificaciones hechos, en primer lugar, yo le voy a hacer aquí esta observación, por criadores inteligentes. O sea, hay un creador, un diseñador de las cosas, ¿sí? Hay una persona que está guiando todo un proceso, no es por el azar, y además, aquí hay algo bien importante, finalidad. El azar no tiene finalidad. Cuando hablamos de selección artificial hay una clara finalidad de obtener ya sea animales, productos, alimentos, ¿cierto?, que representen mayores beneficios para el consumo humano. Mire aquí esta variedad de plantas. En el Jardín Botánico de Bogotá tenemos una exposición muy hermosa de orquídeas, la flor natural, ¿no?, de nuestra región. Entonces, mire cómo vemos una cantidad de variedades y estas variedades se dan dentro de una especie. Yo puedo tener muchas variedades, pero si bien esto es lo que se observa, es importante resaltar este aspecto. Por ejemplo, los perros siguen siendo perros. Yo tengo perros y variedades de perros, rosas y variedades de rosas. Ninguno de esos cambios ha creado un tipo de organismo novedoso o diferente. Entonces, realmente no estamos hablando de que las especies estén evolucionando, que sea un nivel mayor de complejidad, sino que lo que estamos viendo es las posibles variaciones que se dan dentro de un tipo específico de organismo, que esa es a veces la confusión que puede darse al respecto.
No sé si todos ustedes sepan que todo, por ejemplo, uno de los casos más clásicos de selección artificial es lo que ha hecho el hombre, el cual habla de todo lo que es el manejo de los perros. Dice, todos los perros actuales se han obtenido a partir del lobo por medio de una selección practicada por el hombre. Todos. ¿Sí? No dice, pero ¿en qué pueden parecerse? Pues resulta que sí, todos se han logrado obtener por los muchos cruces que hace el hombre y determina, venga, vamos a cogerlos con estas características. Y de hecho, cuando se observa si hay un animal de pedigrí y no se cruza con uno que tenga las mismas características, usted puede empezar a notar que muchas de estas pueden ir cambiando o se pierden, ¿sí? Esta observación que hace Pierre Grasset, que es zoólogo, dice que a pesar de la inmensa presión generada por la selección artificial, con la eliminación de todo progenitor que no corresponde al criterio impuesto, sí, o sea, si yo no le cuido el pedigrí, entonces venga este animal si no lo cruzo, ¿cierto? Entonces dice que a lo largo de milenios enteros no surgen nuevas especies. Lo que tengo es variedades dentro de una especie que a veces denominamos razas. De pronto el término no está tan bien empleado, diríamos más bien subespecies, pero ese es el concepto que en el argot popular conocemos como las razas, pero siguen siendo de ese mismo grupo. Tan es así que estudios comparados de los sueros, el suero es una parte de la sangre de los animales, hemoglobinas, proteínas, estudios también de infertilidad practicados en animales, demuestran que las razas permanecen dentro de la misma definición específica. Es más, de hecho, yo puedo hacer todo un estudio del genoma, ¿cierto? Y encuentro que los gatos siguen siendo gatos. Ah, que tienen el pelo yo no sé cómo, que el color es tal. Sí, pero al fin y al cabo son gatos porque hacen parte de la misma especie. Lo mismo sucede con el hombre, ¿cierto? Es una raza humana en un sentido. El hecho es que la selección da forma tangible a y reúne todas las variedades que un genoma es capaz de producir, pero no constituye un proceso evolutivo productor de innovaciones. Yo lo que estoy viendo es las variedades que podría tener, que de hecho son amplias, ¿sí? Que eso es lo que a veces confunde, son muchas variedades, tamaños, ¿cierto? Varían mucho entre las especies. Pero no puedo decir que, por ejemplo, a X tipo o grupo taxonómico le aparezcan nuevos órganos, que eso sí sería una prueba evolutiva. Entonces, en este momento es muy importante considerar qué es lo que aporta como tal, ¿cierto? En primer lugar, o las dificultades que se tienen, dice, los cambios producidos en las crías por selección artificial al comienzo son muy rápidos. Por ejemplo, si yo cruzo dos tipos de especies, bueno, aquí vemos un gato. Si cruzo dos que aparentemente o en fenotipo, o sea, la forma en que yo los veo son muy diferentes, el hijo resultante de ellos, ese nuevo ser, pues va a tener unos cambios que dice uno, uy, qué cambios tan impresionantes, ¿sí? Y los primeros cambios uno ve, uy, qué mezcla tan extraña. Pero mire lo que dice, que al comienzo son muy rápidos, luego se estabilizan, si yo sigo cruzando como que ya no veo, pues puedo tener otro grupo ya muy definido y finalmente se alcanza un límite que los criadores no pueden cruzar. Yo no puedo cruzar gatos para que me salgan con dos colas, perdónenme por el ejemplo tan burdo, pero es así, no le puedo cambiar lo que es como tal de su genoma. La cría de todo lo que conocemos como selección artificial no produce nuevos genes, lo que hago es una combinación de genes. Este gatico es de ojos azules, lo puedo cruzar con otro de ojos cafés, pero siguen siendo gatos con la misma estructura de un ojo de gato, con todo lo que debe tener la genética. De la misma manera que barajar no crea una nueva baraja. Cuando yo barajo, puedo tener muchas posibilidades de combinaciones de cartas. ¿Cuántas? Muchísimas. Las posibilidades que tenemos pues es tantas como para tener individuos que son diferentes, pero tampoco son ilimitadas y siempre van determinadas por unas características muy propias de la especie. Al tiempo que los cultivadores y criadores continúan la presión de la selección, el organismo se debilita hasta que finalmente se vuelve estéril y más susceptible a enfermedades y se extingue.
Esto va en contra de la evolución, o sea, ¿qué es lo que vemos? Que cuando se selecciona demasiado, entonces los animales son más susceptibles a una cantidad de enfermedades. Nosotros antes no veíamos pandemias de animales como la gripe aviar, ¿cierto? Como todas las vacas locas, cualquiera de esos elementos. ¿Qué pasa? Ya esos animales son menos resistentes. Vemos, por ejemplo, un perrito tacita de té, es muy bonito, pero es un animal que genéticamente es muy debilitado y con solo bajar un andén ya incluso muere, ¿cierto? Porque es débil totalmente. Los problemas que se dan de esterilidad con animales demasiado seleccionados, ¿sí? Por eso valen tanto las pajillas, por ejemplo, el caso de la ganadería, porque esos animales de tanta selección que se hace ya no son tan fuertes para reproducirse y eso sería una desventaja a nivel evolutivo, y pues ya habíamos hablado de la susceptibilidad a enfermedades y extinción, o sea, eso no es evolución, seleccionar demasiado no es evolución. Yo les digo con gracia a mis estudiantes presenciales de que nada más fuerte que un perro crica. ¿Saben cuál es el crica? Es una especie impresionante, los criollos callejeros. Son más fuertes que cualquier otro animalito que tenemos doméstico porque resisten todo, resisten enfermedades, comen lo que sea, son animales muy fuertes genéticamente, ¿sí? Y mire este otro elemento, cuando un organismo ya no está sujeto a presión selectiva, es decir, yo no lo estoy cruzando con ese cuidado, ¿cierto? Tiene la tendencia a revertirse a su tipo original. La tendencia natural es ajustarse de nuevo a su tipo original. Mire, el mismo animal por instinto, si lo tenemos no en un ambiente controlado, trata de buscar al macho alfa, al que tiene las mejores características de la especie, tiende a revertir a lo que sea más, por ejemplo, en el caso de los perros, el que sea más lobo y más fuerte. Y si los cruzamos aún entre los que sean pues especies ya muy guiadas, aún así se tiende a que la misma naturaleza trata de volverse al tipo original, no a tantas restricciones que hemos hecho. Miren, en el caso de los gatos ahora se ven gatos hasta sin pelo, ¿no? Entonces, la selección natural lo que ha hecho es meramente preservar o destruir algo que ya existe, pero no es un proceso evolutivo como nos lo plantearon en un principio. Entonces, ¿qué podemos concluir de lo visto hasta el momento? La selección artificial demuestra que se pueden producir variedades dentro de una especie. Eso es cierto. Pero a la vez comprueba que no existen saltos de una especie a otra. Ese es el problema, es que no es un salto y yo tengo otra especie, no, lo que me ha mostrado las variedades que se mantienen dentro de un grupo. Eso es lo que también se conoce como microevolución o cambios, ¿cierto?, que se dan dentro de la especie. Entonces nosotros estamos de acuerdo con la especiación, variedades dentro de la especie, pero no saltos a otra especie. Luego, la selección natural sigue el mismo mecanismo para la generación de variedades de especies, pero a la fecha no se ha demostrado evidencia científica del salto de una especie a otra. No existen animales o plantas en fase de transición. ¿Dónde están? Si el proceso evolutivo se diera de ese modo, ¿dónde están esos organismos? No los vemos. Demasiada selección, ya dijimos, y lo recuerdo, para que tengamos en cuenta, produce no precisamente evolución, sino enfermedad, esterilidad y extinción. ¿Por qué? Porque todo tiende a revertirse al tipo original, no a apartarse del tipo original, sino a volver a como era el diseño. Entonces, con eso, pues tenemos algunas de las ideas que iremos perfeccionando más adelante cuando hablemos un poquito más de genética. De este modo y de manera muy sencilla terminamos lo que es la parte de la selección. Entonces, selección natural sí la hay. Así como el hombre puede hacer unos cambios, ¿cierto?, que los puede evidenciar a través de todos sus procesos de selección artificial, es claro que selección natural la hay porque incluso hay muchos nichos ecológicos que quedan aislados o no, porque el hombre lo hace. Pero estos procesos no explican un salto de una especie a otra, sino variedades dentro de la misma especie. Si quieren más información, sigan viendo mi canal. Dios los bendiga.